Ok, buenos días para todos. Vamos a ir comenzando. Espero que se encuentren bien y vayan bien al día con sus tareas. Bueno, chicos, en la clase anterior finalizamos lo que es la unidad 2. Terminamos viendo una pequeñita parte de cómo utilizar GeoGebra. Me recuerdo que aprendíamos cómo colocar puntos, cómo trazar una recta de dos formas. Y finalizamos ahí y que usted está trabajando en su tarea grupal, que la fecha de entrega es ahora, ¿verdad? Igual ahí les he estado ayudando a algunos. He visto que tengo otros mensajes. En cuanto termine las clases del día de ahora, yo les voy a seguir ayudando. Vamos a iniciar lo que es la unidad 3. El nombre de la unidad 3 es secciones cónicas. Dice que el objetivo es determinar la estructura, o sea, la forma, los elementos y las propiedades de 4 secciones cónicas. Vamos a deducir y analizar las ecuaciones de cada una de ellas para luego utilizarla en la resolución de problemas. Ahora bien, ¿cómo y de dónde surgen las secciones cónicas? Básicamente, en esta imagen nos describe todo, ¿sí? Secciones cónicas. Los análisis se hicieron, las demostraciones a partir de estas formas. Se tienen dos conos y hay como un plano, una lámina, si usted lo quiere ver así, que intercepta en diferentes ángulos. Dice el primero que si el plano es perpendicular al eje, el eje es el que va acá en forma vertical, la forma que va a describir es una circunferencia. La siguiente, si el plano es oblicuo al eje, o sea, y dice no es paralela a la generatriz, este va a describir una elipse. La siguiente, si el plano es paralelo al eje, se obtienen dos curvas y estaríamos hablando de lo que es la hipérbola. Y por último dice que si el plano es oblicuo al eje paralelo de la generatriz, o sea, acá, si es paralelo, va a descubrir lo que es una parábola, a describir. Primero vamos a comenzar estudiando lo que es la parábola. Dice que la parábola es el lugar geométrico de los puntos en donde los puntos del plano equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Esos van a ser nuestros dos conceptos básicos. Estamos hablando de un punto fijo que se llama foco y de una recta fija que se llama directriz. Vamos a ver cómo es que se genera esto a partir de un punto y una recta. Para eso les voy a explicar un poquito en GeoGebra. Muy bien, acá estamos ya. ¿Se recuerda usted cómo trazábamos una recta en el plano cartesiano? Punto A y punto B. Lo podíamos hacer a partir de dos puntos. Vamos a ver acá. Una recta. Por ejemplo, acá un punto, acá otro punto. Tengo una recta. Ahora necesito un punto. Lo voy a colocar acá. Puede ser cualquier punto. Ahora, este punto que está acá, le voy a cambiar el nombre. Este va a ser nuestro foco. Vamos a ver, configuración.
No se va a llamar punto C, se va a llamar punto F, o sea, el foco. No me cambió ahí. F. Me aparece para guardar. Ahorita veo eso. Ya. Ahora sí, ahí lo tenemos. Ese punto que se llama F sería nuestro foco. Ahora, entre ellos dos, vamos a ver una curva que es la mediatriz. La mediatriz es una recta, perdón, que está de forma paralela a lo que es entre el foco y esta otra recta, pero para eso necesito otro punto. Vamos a colocar otro punto acá sobre el plano, el punto C. Ahora sí, la mediatriz que va a estar entre el foco y un punto cualquiera sobre la recta. Ahora sí, ahí está. Y cumple con ser perpendicular a esos dos puntos. ¿Qué sucede si yo muevo este punto C? La mediatriz está moviendo también, siempre formando un ángulo de 90 grados entre el punto F, que es el foco, y este punto que yo estoy moviendo. Vea lo siguiente, ¿qué sucede si yo le activo para que me deje rastro y muevo este punto? Ahí va dejando toda la sombra, ¿ve? ¿Sí? Va dejando todas las sombras. ¿Y qué puede observar usted acá? ¿Qué formamos ahí? Una parábola. Se ve una curva y según lo que acabamos de definir, es la forma de una parábola, en este caso abierta hacia arriba, ¿sí? A partir de ese movimiento. Fíjese bien, lo único que yo estoy moviendo es el punto C. El foco y la recta que tengo no las he movido. Estamos ahí. Y esto básicamente usted lo puede trabajar hasta con juegos. Si usted se recuerda, años anteriores llegaban al colegio o a donde usted estudiaba o cerca de su casa y nos vendían como una regla que traía círculos en medio y traía otros círculos y usted con un lápiz comenzaba a hacer trazos, a jugar y le salían unas curvas muy bonitas. Entonces, básicamente eso nos describe lo que es una parábola. Vamos a ir acá atrás. Elimino esta. Vale, quedémonos entonces con el foco y esta recta que es la directriz, ¿sí? Ya conoce dos elementos de la parábola. ¿Cuáles son? Foco, que es un punto fijo, y la directriz, que es una recta fija también. Veamos ahora. Vamos a ver la parábola entre ese foco y esta directriz. Sería, esa es la parábola entre el foco y la directriz. ¿Qué sucede si alejo el foco? Vamos a mover. Si alejo el foco de la directriz, la parábola se abre más. Si la acerco, me describe una parábola con las ramas más cerradas. ¿Sí? Vale. Vamos a ver ahora. Teníamos en la definición que el foco es un punto fijo, la directriz. Ahora vamos a colocar en esta curva un punto cualquiera, porque ahora para describir la parábola no lo hacemos diciendo que es una gráfica, lo hacemos diciendo que es una infinidad de puntos que cumplen ciertas características. Por ejemplo, si yo coloco un punto cualquiera acá,
Ahora voy a unir esos puntos. Del foco a ese punto. ¿Qué distancia habrá del foco a ese punto? Dice, en ese caso hay 3.52 unidades. El punto puede ser cualquiera que esté sobre esta gráfica, ¿sí? Si yo lo muevo, la distancia obviamente va a variar. Ahora veamos otra forma. Existe también una distancia desde este punto a la recta. Vamos a ver, perpendicular del punto a la recta. Vale. Vamos a colocar un punto acá. No, eso no. Otra vez me eliminó la recta. Perpendicular del punto C a la recta. Necesito colocar un punto exactamente sobre ellos. Ahí está, ahora sí. El punto D. Vale. Téngame paciencia, vamos a ver ahí. Ahora necesito un segmento. Ahora sí. Del foco a ese punto hay una distancia y de ese punto exactamente en perpendicular a la directriz existe otra distancia. ¿Y qué relación tendrán estas distancias? Fíjese bien. Si muestro la distancia de cada una de ellas, lo muevo acá. La distancia del foco al punto es de 6.1 unidades y la distancia de ese punto a la directriz en perpendicular, o sea, la más corta, también es de 6.1 unidades. Y eso lo puedo seguir moviendo así. ¿Sí? Hay una infinidad de puntos. Cada vez que cambia el valor es otro punto diferente. Pero luego al final viene y hay esta distancia es la más pequeña, o sea que va del foco acá y luego de aquí a la directriz. Este punto que se forma acá por donde pasan, donde interceptan a la gráfica, este punto que está acá va a ser el foco de la parábola. ¿Sí? ¿Ya tenemos cuántos elementos entonces? 3. Tenemos el foco, acá va a ser el centro y la directriz. Centro o vértice, cualquiera de los dos es lo mismo. Muy bien, tenemos ahí 3 elementos. Veamos otro más. Ay, muy importante acá. A la distancia que va del foco al vértice se le llama parámetro y se abrevia con la letra P. La distancia que va del centro a la directriz también se llama parámetro y se describe con la letra P. O sea que la distancia de acá a acá es la misma que del vértice a la directriz. En este caso es de 1.31, 1.31. ¿Sí? A esta distancia se le llama P. A esta distancia se le llama P, o sea, es la misma. Veamos otro elemento. Vamos a ver de acá. Acá. No. Voy a mover a este punto. Vamos despacio porque lo voy construyendo todo. Muy bien, tracé 2 puntos ahí.
Quito este elemento. Trazo un segmento desde E hacia G. Ahora, vea bien. Acá he trazado otro segmento. ¿Se fijó cómo es ese segmento? Es un segmento de recta que pasa sobre el foco y es paralelo a la directriz. A esta distancia, a este segmento de recta, le vamos a llamar lado recto y es el que me va a estar determinando la abertura de la parábola. Si yo quiero mostrar su tamaño, por ejemplo, es de 5.25. Ese 5.25, ¿qué relación tendrá con los otros valores? Dijimos que el valor menor, o sea, de P el parámetro, era de 1.31. Multiplique 1.31 por 4. Si alguien me dice el resultado. 24. 1.31 por 4. Sí. ¿Cuánto nos da? 5.4. Se le corta un poquito ahí, no le alcanzo a escuchar. 5.4. 1.31 por 4. Fíjense bien, nos ha dado 5.24, posiblemente porque acá no está muy aproximado y no es realmente 1.31. 1.31 posiblemente es el aproximado del parámetro. En este caso no es entonces 1.31, es 1.31 y más decimales. Entonces, este parámetro multiplicado por 4 va a determinar nuestro lado recto. La mitad del foco a este extremo y la mitad del foco al otro extremo. ¿Sí? Ahí no dio por los decimales, pero básicamente si esto es P, esto es P, el lado recto va a medir 4 veces P. Y quiero ver si no se me queda otro valor por acá. No, creo que sería eso. Eso serían básicamente todos los elementos principales de la parábola. Regresemos a la presentación. Muy bien, dice la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano. Como les decía, ya no hablamos de gráfica, sino que puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Equidistan se refiere a que del foco a ese punto existe la misma distancia que de ese punto a la directriz. A eso se refiere. Y acá tenemos ya puntualizados los elementos de la parábola, ya los analizamos allá, pero acá nos describe la definición de cada uno de ellos. Dice que foco es un punto fijo y se describe por una F mayúscula. Y ahí tienen un ejemplo de una gráfica. Luego, la directriz es una recta fija llamada D. Vértice es el punto de intersección de la parábola con su eje. Allá no lo dibujamos, pero esta línea vertical, la morada que aparece acá en esta gráfica, se llama eje focal. O sea, es una recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Lado recto es el segmento que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. Eso es lo que ya veíamos. Eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco.
También ya habíamos hablado del eje. Y parámetro es la distancia que va del foco a la directriz. Se designa por la letra P. ¿Sí? Parámetro del foco al vértice y del vértice a la directriz. Esos serían básicamente todos los elementos de la parábola. Espero que de más de alguno usted ya se recuerde, si es posible de todos. Vamos a comenzar estudiando la parábola cuando ésta tiene su vértice en el centro del plano cartesiano, o sea, en donde su vértice siempre va a estar en el origen, o sea, en el punto 0,0. Dice que la ecuación que va a determinar el espacio geométrico de una parábola está dado por y igual 1 sobre 4p por x al cuadrado. Fíjese bien ahí, ahí aparece una p. ¿Y la p dijimos que era el qué? Parámetro. Muy bien, gracias, el parámetro. Entonces, el parámetro va a jugar un rol muy importante cuando trabajemos analíticamente con la parábola. Dice en esta ecuación, el vértice de la parábola siempre va a estar en el origen. Vamos a comenzar trabajando con las parábolas en el origen. O sea, en 0,0. El valor de P recibe el nombre de parámetro. El punto F, 0,P, es conocido como el foco de la parábola. La recta y igual menos P es conocida como la directriz que pasa por la parábola. No que pasa, que es de la parábola, perdón. La recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco de la parábola se conoce como eje. En esta definición nos vamos a basar para resolver los ejercicios cuando el vértice esté en el origen del plano cartesiano. Ejemplo 1, dice ahí. De una vez nos apareció la solución. Determine la ecuación de la parábola con foco 0,3 y directriz y igual 3. Viene la solución. Dice el valor de P es menos 3. ¿Por qué descubrimos de una vez el valor de P? Si usted se recuerda en la definición, el foco tiene las coordenadas 0,P. Veámoslo acá. El foco tiene coordenada 0,P. Ah, entonces la coordenada en Y es la que me define cuál es el parámetro, o sea, el valor de P. ¿Sí? Entonces, el valor de P en este caso, si usted observa ahí, donde tenemos el foco, 0, menos 3. Entonces, menos 3 es el valor de P. ¿Estamos? Luego tomamos la definición, o sea, la fórmula que nos va a determinar la ecuación de esa parábola en particular y dice que es y igual 1 sobre 4p por x al cuadrado. Entonces, para determinar la ecuación de esa gráfica, solo necesito el valor de p y es lo que acabamos de mencionar. P menos 3, tomamos esta ecuación y en el lugar de P sustituimos por menos 3. Entonces nos va a quedar 1 sobre 4 por menos 3, más por menos menos, 4 por 3, 12. 1 sobre menos 12. Y para escribirlo más estético, hacemos la división de signos. Más entre menos, menos. Entonces la ecuación de esa parábola es y igual menos 1 sobre 12 x al cuadrado. Eso sería todo lo que vamos a hacer en esta parte. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Me voy a detener un poquito. ¿Tenemos alguna consulta? Licenciada. ¿Sí? Y si en algún dado caso, donde dice determine la ecuación de la parábola con el foco 0,0 hubiera, digamos, un 2,
Entonces, Un ejemplo. Entonces P sería 2. O sea O que... sea, P no es el mismo ya, ya, valor ya, ya. para todo. P va a ir cambiando Ajá. de parábola en parábola. ¿Sí? Ya, ya. Gracias. Bueno. Ay. Vale. Acá lo hice a mano y les agregué ahí un poquito para que vean el procedimiento que he realizado. Entonces, para determinar la ecuación de una parábola que está en el origen, solo necesita el foco, básicamente. El valor o la coordenada en Y, ese va a ser su P por la definición que nos da. Entonces la sustituimos y realizamos ese producto nada más y ya tenemos la ecuación que nos va a determinar esa parábola. Ejemplo número 2. Ahora nos piden determinar el foco, la directriz y el vértice de la parábola y nos dan la ecuación. Dice que la ecuación es igual a 1/4 de x al cuadrado. Luego, localiza cada uno en el plano cartesiano y grafica la parábola. Veámoslo acá. Recordando, dice, tenemos que la ecuación que nos va a determinar, la ecuación en particular de una parábola es esta. Y igual 1/4p de x al cuadrado. El vértice siempre va a ser 0,0 porque estamos hablando que las gráficas están en el origen. El foco va a estar determinado por 0, 0 siempre va a ser 0, P. Lo que va a cambiar es el valor de P. Y la directriz, en este caso, porque estamos hablando de parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo, va a ser Y igual menos P. Si habláramos de ecuaciones abiertas a la derecha o a la izquierda, no sería Y igual menos P, sería X igual menos P. ¿Sí? Ahora, los datos que tenemos, ¿cuál es? Nos dan la ecuación, que es Y igual 1/4 de x al cuadrado. De ahí yo necesito extraer básicamente el valor de P porque es el que me va a ayudar a determinar los otros datos. Tomo el coeficiente de x al cuadrado, en este caso, ¿cuál es? De esta ecuación, ¿cuál es el coeficiente de x al cuadrado? 1/4. 1/4. ¿Y cuál es el coeficiente de la ecuación general? Este que tenemos acá. 1/4p. Entonces, vengo e igualo esos dos valores. 1/4, que es de mi ecuación que me están dando, igual 1/4p, que es la ecuación que me determina una parábola. ¿Qué necesito? Despejar p. 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. 4p está dividiendo, pasa a multiplicar. Tenemos acá abajo 4p por 1, 4p, 1 por 4, 4. Necesitamos despejar p. 4 está multiplicando, pasa a dividir. 4 entre 4, 1. O sea que el valor de p es 1. Ahora bien, con el valor de p ya puedo determinar todos los elementos que me están pidiendo. Primero, el foco. Decíamos que es 0,p. 0 siempre va a quedar como 0 y P que nos dio 1, entonces sería 0,1. La directriz es Y igual menos P, o sea que le vamos a cambiar nada más el valor a P. Si P es 1, la directriz va a ser Y igual menos 1, o sea, el mismo valor pero con el signo contrario, el mismo número, perdón, pero con el signo contrario. Ya no puedo ver acá. Ahora nos falta el vértice. Y como estamos hablando que la parábola está en el origen, en este caso el vértice siempre va a ser 0,0. Nos quedaríamos hasta acá en cuanto, creo que con esto ya tenemos bastante información nueva para nuestro cerebro, para nosotros.
necesitaba avanzar más, pero para no saturarlos de información, nos vamos a quedar hasta acá. Y obviamente tenemos la tarea asignada para esta ocasión. Perdón, ¿hasta acá hay alguna consulta? ¿Me dicen si tenemos alguna consulta? Yo tengo una pregunta, bueno, tengo dos. Ajá, Carlos, creo que reconozco su voz. La primera. Pero, ¿de dónde sale ese 1/4 que, está, que es igualado a 1/4P? La ecuación que nos están dando acá, determina el foco, la directriz y el vértice de la parábola. Esta es la ecuación de la parábola, y igual 1/4x². El coeficiente de x² es el que hemos tomado, ¿sí? En los otros casos, igualmente vamos a tomar el coeficiente, posiblemente no sea una fracción, sea un número entero, sea un número negativo. Lo vamos a tomar y lo vamos a igualar a 1/4p, y hay que despejar p. Ya. Y también, no sé si puede pasar la diapositiva, la última. La última, ahí. Sí. Ajá, porque dijo lo de la directriz que iba a enviar a Y o algo así, no, a X, perdón, no me escuché bien, no sé si lo puede repetir. Acá esta parte. Ajá, que dijo que si en dado caso se cambiaba ese, no sé cómo era, no escuché bien. Fíjense bien, si la directriz es y igual a algún valor, o sea, está sobre el eje Y, ¿sí? Va a ser una recta horizontal, pero si la directriz es X igual a cierto valor, va a ser una recta vertical que se va a estar, no sé, que puede ser cualquier valor, por ejemplo, 3. Entonces, esa recta sería vertical. Entonces, la parábola me va a abrir ya sea, en mi caso, a la izquierda o a la derecha. Les invito a que investiguen cuando una parábola abre hacia arriba, abre hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Básicamente eso se lo va a determinar el coeficiente de su ecuación. Acá tenemos el coeficiente de esta ecuación, ¿cuál es? Un cuarto. Un cuarto. Y igual un cuarto. El valor es positivo. Por tanto, la parábola va a abrir, sus ramas van a estar abiertas hacia arriba, ¿sí? Si fuera menos un cuarto, sería un valor negativo. Esas ramas estarían abiertas hacia abajo. Si la ecuación ya no es y igual a algo, sino que es x igual 3. X igual 3, y al cuadrado sería, esa sería una ecuación. Entonces ya nos cambió, ya no va a estar hacia arriba o hacia abajo, sino que derecha o izquierda. En este caso les acabo de dar como ejemplo 3, un valor positivo. Entonces va a abrir a la derecha. Si fuera menos 3, va a abrir hacia la izquierda. Esa es una explicación algo a grosso modo. Tal vez usted puede profundizarlo más para que tenga clarito. Solo viendo la ecuación, usted ya sabe hacia dónde abre. ¿Estamos bien hasta ahí, Carlos? Sí, muchas gracias. Va. Fíjese bien, acá nos pedía que luego había que graficar esa parábola. Voy a ver cómo les envío algún enlace o yo hago un ejemplo rapidito y se los comparto para cómo graficarlo, pero básicamente esto es sencillo. Hay que colocar el foco, 0,1. Acá tenemos la gráfica. 0 en X, 1 en Y, 0,1. Ahí está el foco. La directriz es y igual menos 1. Nos ubicamos en y en menos 1 trazamos una recta horizontal. Esa es la directriz. Ahora el vértice dijimos que está en 0,0. ¿Sí? Colocamos el vértice ahí. Ahora un elemento más
es lo que les decía, el lado recto. Es el que nos va a determinar, o sea, hasta dónde abro, hasta dónde o es muy cerradita, cómo van a abrir las ramas de la parábola. Dijimos que el lado recto, ¿cuánto medía? 4 veces P. ¿Cuánto vale P en este ejemplo? 1. 1. 4P sería 4 por 1, 4. Entonces, el lado recto, mire acá en la parábola, mide 4. Mitad a un lado y mitad al otro lado. O sea, 2 unidades a la izquierda y 2 unidades a la derecha. Entonces, parto del origen, paso por ese punto y ahí para arriba va sigue la gráfica de la ecuación que nos están dando. Eso sería básicamente la forma en cómo graficarlo. ¿Estamos hasta acá? Vale, y nos vamos a quedar con esa información. Ya en la próxima clase vamos a visualizar lo que son o ver ejemplos de la parábola cuando ya su vértice no está en el origen. También vamos a ver o a recordar cómo completar cuadrados. Y ahí vamos a ver qué más necesitamos para completar lo que es la lección 1. Disculpe, Lick, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que yo escuché que usted dijo que la actividad grupal era para ahora, pero en Classroom aparece que es para mañana. No sé si yo escuché mal o era para ahora. Sí, les dije que era para ahora, pero les quise dar un día más por si están muy apretaditos de tareas. Ah, bueno, gracias. Vale. Tenemos entonces, y esa sería la presentación de la clase, y acá tenemos para las tareas asignadas. Se los he dividido y explicado ahí por partes. Dice actividad 1, va a escribir el inicio de la unidad en sus 2 cuadernos. Tiene que ir el nombre, el número y un dibujo alusivo a la unidad. Y ahí les he escrito los datos generales y un ejemplo de dibujo. Usted puede colocar el que más le convenga, pero siempre alusivo a la unidad. La segunda dice, hay que copiar el tema de la clase en su cuaderno de clases, obviamente. En este caso sería la presentación que hemos visto. Espero que hayan estado copiando todas las otras presentaciones en su cuaderno de clases, porque básicamente esa es su clase. La actividad 3 dice, en base a la lectura introductoria de la unidad 3, y ahí le aparece el número de página, en su cuaderno de tareas va a responder las preguntas que ahí están. Para los que solo se quedaron con los que sacábamos copia, solo sacamos lo que era la unidad 1 y 2, si mal no recuerdo. Entonces, les voy a enviar el libro en PDF para que usted lo tenga ahí a la mano y pueda consultar cualquier cosa. Actividad 4, en su cuaderno va a responder una